El hallazgo del cadáver de Álvaro no llega como un simple giro argumental, sino como una grieta que empieza a resquebrajar todo lo que los personajes creían controlar. Desde el primer instante, la noticia se filtra como un susurro inquietante en la colonia, creciendo hasta convertirse en un eco imposible de ignorar, una sombra que se cierne sobre cada rincón de perfumerías de la reina. Mientras tanto, en la fábrica, el día comienza con una aparente normalidad que engaña a quienes aún intentan aferrarse a la rutina. Los trabajadores se mueven entre máquinas y frascos como si el futuro no pendiera de un hilo, como si cada gesto repetido no fuera en realidad una forma de negar lo evidente. Sin embargo, en el despacho principal, la tensión es palpable. Andrés y Tasio revisan documentos, intercambian miradas cargadas de preocupación y, sobre todo, intentan dar forma a una estrategia que apenas logra sostenerse. La falta de trabajadores se ha convertido en una herida abierta. No es solo una cuestión de números, sino de confianza rota, de un sistema que empieza a mostrar signos de agotamiento. Andrés, con la mirada fija en los informes, siente que cada línea escrita es una confirmación de que el equilibrio que tanto defendió está a punto de desmoronarse. Tasio, por su parte, intenta aportar soluciones prácticas, pero incluso sus palabras suenan huecas frente a la magnitud del problema. Cuando finalmente comparten sus ideas con Damián, lo hacen desde una mezcla de respeto y desesperación. El patriarca escucha en silencio, con el peso de los años reflejado en cada gesto. Ya no es el hombre que imponía decisiones sin titubeos, ahora duda, calcula, teme. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se trata solo de mantener el control, sino de evitar el colapso total. A su vez, el nombre de Félix Cifuentes irrumpe en la conversación como una amenaza apenas disfrazada de oportunidad. El abogado de Brossard no es simplemente un visitante esperado, sino el símbolo de una fuerza externa que avanza sin pedir permiso, que redefine las reglas del juego sin contemplaciones. Andrés lo sabe, y esa certeza le provoca una incomodidad que no logra ocultar. Ese mismo día, en la casa de los Salazar, la tensión adquiere un matiz más íntimo, pero no menos doloroso. Pablo, aún atrapado entre la responsabilidad y el fracaso, propone a Nieves una salida que suena más a huida que a solución. Volver a Tarragona no es solo cambiar de lugar, es aceptar que todo lo construido se ha derrumbado. Nieves lo escucha con una mezcla de cansancio y resignación. No responde de inmediato, porque sabe que cualquier decisión implicará perder algo. La vida que ha llevado hasta ahora, marcada por secretos y culpas, no le permite elegir con libertad. Cada paso está condicionado por lo que ha hecho, por lo que teme que salga a la luz. Poco después, la discusión con Mabel añade otra capa de conflicto. La insistencia de la joven por reincorporarse al trabajo no es un simple acto de rebeldía, sino una necesidad de afirmarse, de demostrar que puede sostenerse por sí misma en un mundo que constantemente la pone a prueba. Pablo, incapaz de comprender del todo esa urgencia, responde con dureza, y el enfrentamiento revela lo que ambos intentaban ocultar, el desgaste emocional que arrastran. Por su parte, en la casa grande, Fina atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Sentada frente a Digna, con la mirada perdida en un punto indefinido, intenta poner en palabras lo que ha ocurrido con Marta. No es solo una discusión, ni siquiera una traición puntual, es la sensación de haber perdido algo esencial, de haber roto un vínculo que creía indestructible. Digna la escucha con atención, ofreciendo palabras que buscan consolar sin minimizar el dolor. Su experiencia le permite entender que hay heridas que no se cierran con explicaciones, que el amor, cuando se quiebra, deja cicatrices profundas. Fina asiente, pero en su interior sabe que el camino que tiene por delante no será sencillo. Mientras tanto, en la colonia, don Agustín intensifica su presión sobre Nieves. Su figura, que debería representar guía espiritual, se transforma en una presencia opresiva, casi amenazante. No duda en utilizar a los hijos de la mujer como herramienta de manipulación, empujándola hacia un límite donde la culpa y el miedo se confunden. Nieves siente cómo el cerco se estrecha. Cada palabra del sacerdote resuena como una sentencia, recordándole que su pasado no puede permanecer oculto para siempre. La posibilidad de confesar se presenta como una liberación y, al mismo tiempo, como una condena. Porque sabe que la verdad, una vez pronunciada, cambiará todo. Precisamente en ese instante, la historia da un giro brusco cuando la junta de accionistas se reúne para recibir a Félix. La expectación es palpable, pero también lo es la inquietud. Nadie ignora que la presencia del abogado implica cambios,
decisiones que no necesariamente beneficiarán a todos. Félix entra con una seguridad que roza la arrogancia. Su saludo es correcto, su tono medido, pero sus palabras no dejan lugar a interpretaciones. Cuando anuncia que Brossard ha decidido trasladar la producción de la fábrica el mes siguiente, el silencio que sigue es devastador. No es un simple anuncio empresarial, es la sentencia de muerte de un proyecto que ha definido la vida de todos los presentes. Las reacciones son inmediatas, aunque contenidas. Algunos intentan mantener la compostura, otros bajan la mirada, incapaces de procesar la magnitud de lo que acaban de escuchar. Damián siente que el suelo desaparece bajo sus pies. No se trata solo de perder una empresa, sino de ver cómo su legado se disuelve ante sus ojos. Más tarde, el reencuentro entre Félix y Chloe introduce una dimensión distinta, casi contradictoria. La familiaridad entre ambos sugiere una historia compartida, una complicidad que no pasa desapercibida. Sin embargo, esa cercanía se ve interrumpida por la irrupción de Gabriel, cuya presencia altera el equilibrio del momento. Gabriel no pierde el tiempo. Su objetivo es claro: negociar, posicionarse, asegurar un lugar en la estructura de poder que Brossard está construyendo. Su ambición se manifiesta sin tapujos, pero bajo una apariencia de racionalidad que intenta justificar cada movimiento. Para él, la crisis es una oportunidad, y no está dispuesto a desaprovecharla. En paralelo, la tienda vive una realidad distinta, aunque igualmente cargada de tensión. Valentina y Claudia se ven desbordadas por la clientela, un contraste irónico con la amenaza de cierre que se cierne sobre la empresa. El ritmo frenético de trabajo apenas deja espacio para pensar, pero la llegada de Mabel introduce un respiro necesario. La conversación entre las tres, aparentemente trivial, termina revelando una información clave. La inocencia de Salva en el asunto del robo de los camiones ha sido demostrada. Para Claudia, este dato no es solo una noticia, sino una puerta que se abre, una posibilidad de reconciliación que creía perdida. Sin embargo, en la cantina, la realidad es más compleja. Salva recibe la carta de Gorito con una mezcla de emociones contradictorias. Las palabras del joven, cargadas de arrepentimiento y esperanza, le recuerdan que incluso quienes han caído pueden aspirar a redimirse. Pero esa idea, que debería ser reconfortante, también le pesa. Cuando Nieves irrumpe en el local, la tensión se intensifica. Su conversación con Salva no es un enfrentamiento abierto, pero tampoco es un intercambio amable. Reconoce en él a un buen hombre, pero no puede ignorar el peso de su pasado. La decisión de pedirle que se mantenga al margen de Mabel es dolorosa, pero necesaria desde su perspectiva. Salva escucha en silencio, consciente de que sus errores lo perseguirán siempre. La posibilidad de reconstruir su vida parece cada vez más lejana, y aún así, no se permite caer en la desesperación. Hay en él una dignidad silenciosa que resiste, incluso cuando todo parece en su contra. Al mismo tiempo, Chloe comparte con Andrés una información crucial. Dentro de Brossard no hay unanimidad respecto al traslado de la fábrica. Esta división interna abre una pequeña grieta en un muro que parecía infranqueable. Andrés, al escucharla, siente que aún hay margen para luchar, aunque sea mínimo. Sin embargo, la llegada de Tasio con malas noticias sobre la búsqueda de personal devuelve la realidad a su lugar. Cada intento de solución se ve contrarrestado por nuevos obstáculos, creando una sensación de estancamiento que amenaza con volverse irreversible. En la casa grande, Damián reacciona con rabia al anuncio del traslado. Su impotencia es evidente, pero también lo es su determinación de no rendirse del todo. Digna, con su habitual serenidad, logra canalizar esa energía hacia algo más constructivo: ayudar a los trabajadores que quedarán desamparados. Esa propuesta, simple en apariencia, representa un cambio profundo. Por primera vez, Damián parece dispuesto a priorizar a las personas por encima del negocio, a reconocer que su responsabilidad va más allá de los números. Es un gesto tardío, quizás, pero significativo. Por su parte, Fina toma una decisión que marcará un antes y un después. Informar a Marta de que se marchará de su casa no es un acto impulsivo, sino una consecuencia inevitable de lo que ha ocurrido entre ellas. Sin embargo, su determinación de quedarse en Toledo revela que no está dispuesta a renunciar del todo. Marta escucha, pero no responde como Fina espera. La herida es demasiado reciente, demasiado profunda. La traición, real o percibida, ha dejado una marca que no puede borrarse con palabras. La distancia que se instala entre ambas no es solo física, sino emocional, y amenaza con volverse definitiva. Así,
Mientras la colonia sigue su curso, ajena en apariencia al drama que se desarrolla, el escenario se prepara para un golpe aún mayor. Porque en algún lugar, lejos de las conversaciones y las decisiones, la Guardia Civil ha encontrado un cuerpo. Y ese cuerpo, el de Álvaro, no solo traerá respuestas, sino preguntas mucho más peligrosas de lo que nadie imagina. El descubrimiento del cuerpo de Álvaro no se revela de inmediato a todos, pero su presencia empieza a sentirse como una sombra que avanza lentamente sobre cada uno de los personajes. Es una verdad que aún no ha explotado, pero que ya contamina el aire, infiltrándose en conversaciones, silencios y miradas que intentan evitar lo inevitable. Poco después, Gabriel y Tasio se dirigen al lugar donde la Guardia Civil ha acordonado la zona. El camino hacia allí se vuelve más pesado con cada paso, como si ambos intuyeran que lo que van a encontrar no solo cambiará el rumbo de la investigación, sino también su propia posición dentro de ese entramado de secretos. El terreno está húmedo, cubierto de hojas que crujen bajo sus zapatos. Hay algo inquietante en la quietud del lugar, una sensación de que la vida ha sido interrumpida de forma abrupta. Los agentes se mueven con profesionalidad, pero incluso ellos parecen afectados por la naturaleza del hallazgo. Tasio observa en silencio, con una mezcla de curiosidad y temor, mientras Gabriel mantiene una calma que roza lo inquietante. Al cabo de unos minutos, uno de los agentes les permite acercarse lo suficiente. El cuerpo de Álvaro yace cubierto parcialmente, pero los detalles visibles bastan para generar una incomodidad profunda. No es solo la muerte lo que impresiona, sino la forma en que esa muerte parece estar conectada con demasiadas piezas del rompecabezas que todos intentaban ignorar. Gabriel fija la mirada en un detalle concreto, la muñeca del cadáver. El reloj no es ostentoso, pero tiene algo familiar. Durante unos segundos, su mente trabaja a gran velocidad, buscando en su memoria la imagen que encaje con esa pieza. Y entonces lo recuerda, el reloj que vio en la pensión de Beatriz. Esa asociación no es casual, es un hilo que une dos mundos que hasta ahora se mantenían separados en apariencia. Su expresión cambia levemente, apenas perceptible, pero suficiente para revelar que ha comprendido algo que los demás aún no ven. Tasio, ajeno a esa deducción, continúa observando el entorno, sin percatarse del giro que acaba de producirse en la mente de su acompañante. Precisamente en ese instante, otro detalle emerge. Un agente levanta un objeto pequeño, casi insignificante a primera vista, un chupete. El contraste entre ese objeto y la escena es brutal, casi absurdo. La presencia de algo tan asociado a la inocencia en medio de la muerte introduce una dimensión aún más perturbadora. Gabriel no aparta la mirada. El chupete no encaja, o quizás encaja demasiado bien. En su mente, las piezas empiezan a moverse con una lógica que no le gusta. Álvaro, Beatriz, ese objeto, todo apunta a una relación más profunda, más peligrosa de lo que se había admitido públicamente. Mientras tanto, en la mansión, la noticia del traslado de la fábrica sigue generando ondas de choque. Marta camina de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Cada decisión tomada en los últimos días parece haberse vuelto en su contra. La traición de Fina aún le pesa, pero ahora queda eclipsada por algo mayor, la posibilidad real de perderlo todo. Su mente intenta encontrar una solución, un punto de apoyo, pero cada alternativa se desmorona antes de tomar forma. La presencia de Chloe en su vida complica aún más las cosas. La relación con ella, cargada de matices emocionales y profesionales, se convierte en un terreno inestable donde cada paso puede ser un error. Por su parte, Fina vive su propio proceso de ruptura. Empacar sus cosas no es un acto mecánico, sino una despedida silenciosa de una etapa que creía permanente. Cada objeto que guarda en la maleta está cargado de recuerdos, de momentos compartidos con Marta que ahora parecen pertenecer a otra vida. Sin embargo, su decisión de quedarse en Toledo revela que no está dispuesta a desaparecer. Hay en ella una mezcla de dolor y esperanza, una convicción de que aún puede recuperar lo perdido, aunque no sepa cómo ni cuándo. Esa contradicción la mantiene en movimiento, evitando que el dolor la paralice por completo. Mientras tanto, en la colonia, la presión sobre Nieves alcanza un nuevo nivel. Don Agustín no se detiene. Su insistencia no es solo espiritual, sino estratégica. Sabe que el tiempo juega en su contra y que la confesión de la mujer podría alterar más de una línea de poder dentro de la comunidad. Nieves, acorralada, empieza a sentir que no hay salida posible. La culpa, que durante tanto tiempo logró contener, ahora se manifiesta con una intensidad que la desborda. Cada mirada de sus hijos,
cada palabra del sacerdote, cada recuerdo de su pasado contribuye a crear un estado de tensión que amenaza con romperla. En la cantina, Salva intenta mantener la normalidad, pero la visita de Nieves ha dejado una huella difícil de borrar. Su decisión de mantenerse al margen de Mabel no es solo una renuncia, sino un acto de protección que le cuesta más de lo que está dispuesto a admitir. Cuando recibe nuevas noticias sobre su situación legal, siente una mezcla de alivio y frustración. Ser inocente no basta para borrar el estigma, y lo sabe. La sociedad no olvida fácilmente, y menos aún en un entorno donde los rumores circulan más rápido que los hechos comprobados. A su vez, Claudia se aferra a la idea de una segunda oportunidad. La posibilidad de que Salva pueda reconstruir su vida la llena de una esperanza cautelosa. No es ingenua, sabe que el camino será complicado, pero también cree que hay cosas que merecen ser intentadas, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. De vuelta en la fábrica, la información que Chloe ha compartido con Andrés empieza a tomar forma en su mente. La división interna en Brossard no es una garantía de salvación, pero sí una oportunidad. Andrés, fiel a su naturaleza, se aferra a esa posibilidad con determinación. No obstante, la realidad no tarda en recordarle sus límites. La falta de recursos, la presión externa y las tensiones internas hacen que cualquier plan se convierta en un desafío constante. Aún así, su actitud marca una diferencia. Frente al desánimo general, él representa una resistencia que, aunque frágil, sigue siendo real. Mientras tanto, Damián observa todo desde una posición cada vez más incómoda. Su autoridad se ve cuestionada no solo por factores externos, sino también por las consecuencias de sus propias decisiones. La rabia inicial se transforma en una reflexión más profunda, una necesidad de encontrar sentido en medio del caos. Digna, una vez más, se convierte en su punto de apoyo. Sus palabras no ofrecen soluciones mágicas, pero sí una perspectiva que Damián había perdido. Le recuerda que, más allá de la empresa, hay personas, historias, vidas que dependen de lo que hagan a partir de ahora. Esa idea empieza a calar en él. Por primera vez en mucho tiempo, considera la posibilidad de actuar no desde el miedo o el orgullo, sino desde una responsabilidad más humana. No es un cambio inmediato, pero es un inicio. Justo en ese momento, la noticia del hallazgo del cadáver comienza a circular. No de forma oficial, pero lo suficiente para generar inquietud. Los rumores se propagan con rapidez, cada uno añadiendo un matiz distinto, una interpretación que mezcla hechos y suposiciones. Cuando finalmente la información llega a oídos de Beatriz, su reacción es contenida, pero intensa. El nombre de Álvaro resuena en su mente como un eco del pasado que creía haber dejado atrás. Su negación anterior, su insistencia en desvincularse de él, adquiere ahora un significado distinto. El miedo se instala en ella de forma casi imperceptible. No es un miedo inmediato, sino uno más profundo, más persistente. La sensación de que algo que creía enterrado está a punto de salir a la superficie, arrastrando consigo consecuencias que no podrá controlar. Mientras tanto, Gabriel regresa de la escena con una certeza que no comparte con nadie. Su mente ha establecido una conexión que cambia por completo la lectura de los acontecimientos. Álvaro no es solo una víctima más. Es una pieza clave en un entramado que involucra a personas cercanas, demasiado cercanas. Esa información le otorga una ventaja, pero también lo coloca en una posición peligrosa. Saber demasiado nunca ha sido una garantía de seguridad, y él lo sabe mejor que nadie. Aún así, no puede evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, tiene una carta que puede jugar a su favor. La noche cae sobre la colonia con una sensación de inquietud que se extiende como una niebla invisible. Cada personaje, desde su propio espacio, procesa lo ocurrido de manera distinta, pero todos comparten una certeza: nada volverá a ser igual. El cadáver de Álvaro no es solo el final de una historia, sino el inicio de muchas otras. Y en ese cruce de caminos, cada decisión, cada palabra, cada silencio tendrá un peso que nadie podrá ignorar. La confirmación de la muerte de Álvaro comienza a expandirse como una mancha imposible de contener, pero no es el hecho en sí lo que sacude realmente a la colonia, sino las implicaciones que empiezan a desprenderse de él. Porque, poco a poco, cada personaje comprende que ese cadáver no pertenece a un desconocido, sino a alguien que estaba conectado con demasiadas historias abiertas. Mientras tanto, Gabriel guarda silencio. No comparte con nadie lo que ha deducido, pero su mente no deja de girar alrededor de una idea fija.
el vínculo entre Álvaro y Beatriz ya no es una sospecha vaga, sino una posibilidad concreta que podría alterar muchas cosas. Y lo que más le inquieta no es la relación en sí, sino lo que esa relación puede revelar. En su despacho, la soledad le permite analizar cada detalle con frialdad. El reloj, el lugar donde apareció el cuerpo, el chupete, todo apunta a una historia oculta que aún no ha sido contada del todo. Sin embargo, en lugar de precipitarse, decide esperar. Sabe que la información, cuando se usa en el momento adecuado, puede convertirse en poder. Por su parte, Beatriz empieza a sentir cómo el cerco se estrecha, incluso sin que nadie la acuse directamente. La noticia del hallazgo llega a ella como un golpe seco, pero su reacción es más interna que visible. Se mantiene serena, controlada, pero en su interior algo se resquebraja. Cada recuerdo relacionado con Álvaro regresa con una intensidad que creía superada. No es solo la memoria de una relación, sino la carga emocional que conlleva haberla ocultado, haberla negado incluso cuando las sospechas empezaban a surgir. Ahora, con él muerto, la posibilidad de que esa verdad salga a la luz adquiere un peso insoportable. Al mismo tiempo, en la fábrica, la crisis provocada por el anuncio de Brossard empieza a traducirse en consecuencias concretas. Los trabajadores ya no hablan solo de rumores, sino de posibles despidos, de familias que quedarán sin sustento, de un futuro que se desdibuja ante sus ojos. Gaspar intenta mantener la calma, pero incluso él empieza a notar que su autoridad moral se debilita frente a la incertidumbre general. Cada conversación con los obreros se convierte en un intento de sostener una estructura que amenaza con venirse abajo. Y aunque sigue defendiendo la idea de resistir, sabe que las palabras ya no bastan. Tasio, por su parte, se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, su compromiso con los trabajadores, por otro, su cercanía con la dirección. Esa posición intermedia, que antes le permitía mediar, ahora lo coloca en el centro de todas las tensiones. Su visita al lugar donde apareció el cuerpo de Álvaro no lo abandona. La imagen del cadáver, el objeto encontrado junto a él, todo se mezcla en su mente con los problemas de la fábrica. Como si ambas realidades, la empresarial y la personal, estuvieran conectadas por un hilo invisible que nadie termina de comprender. En paralelo, la llegada de Félix sigue generando efectos en todos los niveles. Su anuncio no solo sacude a los accionistas, sino que redefine las dinámicas internas. La posibilidad de trasladar la producción implica mucho más que un cambio logístico, es una reconfiguración completa del poder. Andrés lo entiende perfectamente, por eso, cada conversación con Chloe adquiere un matiz estratégico. La información sobre las divisiones dentro de Brossard se convierte en una herramienta, en una oportunidad para ganar tiempo, para buscar una salida que no implique la desaparición de Perfumerías de la Reina. Sin embargo, incluso en ese terreno, las emociones se filtran. La relación entre Marta y Chloe, marcada por la ambigüedad y la tensión, añade una capa adicional de complejidad. Marta no solo debe lidiar con decisiones empresariales, sino también con sus propios sentimientos, que en este momento parecen más confusos que nunca. Al mismo tiempo, la ruptura con Fina sigue abierta, sin posibilidad de resolución inmediata. Cuando ambas se cruzan en la casa grande, el silencio entre ellas es más elocuente que cualquier discusión. No hay reproches, pero tampoco acercamiento, solo una distancia que se instala con la fuerza de lo inevitable. Fina, consciente de que su decisión ha cambiado las reglas del juego, intenta mantenerse firme. Pero cada gesto, cada mirada, le recuerda lo que ha perdido. Su permanencia en Toledo ya no es una simple elección, sino una apuesta arriesgada por algo que quizás ya no pueda recuperar. Mientras tanto, en la colonia, la presión sobre Nieves alcanza un punto crítico. Don Agustín intensifica su estrategia, utilizando no solo la palabra, sino también la insinuación, el recordatorio constante de que el silencio tiene un precio. Nieves empieza a sentir que la confesión es inevitable, no como un acto de liberación, sino como una consecuencia lógica de un proceso que ya no puede detener. La culpa, que durante tanto tiempo ha mantenido bajo control, emerge con una fuerza que la desborda. En la cantina, Salva percibe ese cambio. La conversación que mantiene con ella no necesita palabras explícitas para revelar lo que está ocurriendo. Hay en Nieves una fragilidad que antes no estaba, una tensión que anuncia que algo está a punto de romperse. Él intenta ofrecer apoyo, pero sabe que hay batallas que cada uno debe librar por sí mismo. Su propia experiencia le ha enseñado que la redención no es algo que se pueda imponer desde fuera,
sino un camino que se recorre en soledad. A su vez, Mabel sigue intentando reconstruir lo que ha perdido con Salva. Su esfuerzo no es ingenuo, sino consciente de las dificultades. Sabe que la decisión de él de mantenerse al margen no es un rechazo personal, sino una forma de protegerla. Sin embargo, eso no hace que el dolor sea menor. Cada intento de acercamiento que no encuentra respuesta se convierte en una herida más, en una confirmación de que el pasado sigue teniendo demasiado peso. Mientras tanto, Claudia observa todo desde una posición más reflexiva. La noticia de la inocencia de Salva le ha devuelto una esperanza que no esperaba recuperar. Pero también la obliga a replantearse muchas cosas, a cuestionar las decisiones que ha tomado y las que aún debe tomar. En ese contexto, la figura de Gabriel adquiere una dimensión distinta. Su comportamiento en las últimas horas, su forma de moverse, de intervenir en las conversaciones, revela que está procesando algo más de lo que dice. Y aunque nadie puede señalar exactamente qué es, la sensación de que oculta información empieza a instalarse. Por la noche, cuando la colonia se sumerge en una calma aparente, Gabriel vuelve a repasar mentalmente la escena del hallazgo. El reloj, el chupete, la ubicación del cuerpo. Cada elemento se convierte en una pieza de un rompecabezas que aún no está completo. Pero hay algo que no logra encajar del todo, algo que le inquieta más que el resto. La sensación de que Álvaro no murió por casualidad, sino porque sabía algo, o porque estaba implicado en algo que debía mantenerse oculto. Esa intuición lo lleva a considerar escenarios que hasta ahora no había contemplado. Y aunque no tiene pruebas, la posibilidad de que el caso esté conectado con otras tramas abiertas le resulta cada vez más plausible. Al mismo tiempo, en la casa grande, Damián intenta encontrar una forma de actuar que no implique simplemente aceptar la derrota. La conversación con Digna ha dejado una huella en él. Por primera vez en mucho tiempo, considera que su papel no es solo defender la empresa, sino también a las personas que dependen de ella. Esa idea, aunque aún difusa, empieza a transformar su manera de ver las cosas. Ya no se trata de conservar el control a cualquier precio, sino de asumir las consecuencias de sus decisiones y buscar una forma de reparar el daño. Sin embargo, el tiempo juega en su contra. Cada día que pasa sin una solución concreta aumenta la presión, tanto interna como externa. Y la presencia de Félix, siempre latente, le recuerda que hay fuerzas que no puede controlar. Así, en medio de este entramado de conflictos, la figura de Álvaro adquiere un peso simbólico inesperado. Su muerte no solo cierra una historia, sino que abre múltiples interrogantes que afectan a todos los personajes de una u otra forma. La noche avanza, y con ella la sensación de que el equilibrio precario que sostenía la colonia está a punto de romperse definitivamente. Porque cuando la verdad empieza a emerger, no lo hace de forma ordenada, sino como una avalancha que arrastra todo a su paso. Y en ese escenario, cada uno deberá decidir qué está dispuesto a perder para mantenerse en pie. La tensión acumulada en la colonia empieza a alcanzar un punto de no retorno cuando la noticia del cadáver de Álvaro deja de ser un rumor difuso para convertirse en una certeza que nadie puede ignorar. Ya no se trata de especulaciones, sino de una realidad concreta que empieza a exigir respuestas, a incomodar, a señalar silenciosamente a quienes podrían estar implicados. Mientras tanto, Gabriel decide dar un paso más, aunque lo haga con la cautela de quien sabe que cada movimiento puede volverse en su contra. Su mente, aferrada a la conexión entre Álvaro y Beatriz, empieza a trazar posibles escenarios, reconstruyendo conversaciones pasadas, gestos que en su momento parecieron insignificantes, pero que ahora adquieren un nuevo significado. En su despacho, se permite por primera vez verbalizar lo que hasta ahora había mantenido en silencio. No lo hace frente a otros, sino consigo mismo, como si necesitara escuchar en voz alta a esa sospecha para darle forma. Álvaro no era un simple conocido, ni una figura secundaria en la vida de Beatriz. Todo apunta a que su relación era más profunda, más comprometida, quizás incluso peligrosa. Esa conclusión, lejos de tranquilizarlo, lo inquieta, porque si Beatriz tenía algo que ocultar, también podría haber otras personas implicadas, otras historias entrelazadas que aún no han salido a la superficie. Y en ese entramado, él mismo podría terminar siendo una pieza más, atrapado en una red que no controla del todo. Al mismo tiempo, Beatriz lucha por mantener la compostura en un entorno que se vuelve cada vez más hostil. Las miradas, los comentarios velados, las preguntas indirectas empiezan a rodearla como un cerco invisible. Nadie la acusa directamente, pero la sospecha se insinúa en cada gesto,
en cada silencio prolongado. En su interior, el conflicto es devastador. Sabe que negar la relación con Álvaro fue una decisión que en su momento parecía necesaria, pero ahora esa negación se convierte en un peso que la asfixia. La posibilidad de que la verdad salga a la luz ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que se aproxima con pasos firmes. Por su parte, en la fábrica, la crisis provocada por Brossard se intensifica. Las primeras consecuencias del anuncio empiezan a materializarse en forma de decisiones que afectan directamente a los trabajadores. Reducciones de turnos, incertidumbre sobre los contratos, rumores de despidos, todo contribuye a generar un ambiente de inquietud constante. Gaspar intenta mantener el orden, pero la frustración de los obreros es evidente. Las conversaciones ya no giran en torno a posibles soluciones, sino a la supervivencia inmediata. Cada uno empieza a pensar en su propia situación, en cómo proteger a su familia, en qué hacer si la fábrica cierra definitivamente. Tasio, atrapado en su papel de intermediario, siente cómo la presión aumenta. Su cercanía con la dirección lo convierte en un blanco fácil para las críticas, mientras que su vínculo con los trabajadores le impide alinearse completamente con las decisiones empresariales. Esa dualidad, que antes le permitía actuar como puente, ahora lo desgasta. En más de una ocasión, se encuentra cuestionando sus propias decisiones, preguntándose si realmente está haciendo lo correcto o si, sin darse cuenta, se ha convertido en parte del problema. La imagen del cadáver de Álvaro vuelve a su mente, como si todo estuviera conectado por un hilo que aún no logra ver con claridad. Mientras tanto, Andrés continúa explorando las posibilidades que abre la división interna en Brossard. Su determinación no es ingenua, sabe que las probabilidades no están a su favor, pero también entiende que rendirse no es una opción. Las conversaciones con Chloe se vuelven más intensas, más estratégicas. Entre ambos se establece una dinámica compleja, donde la confianza se mezcla con la cautela, y donde cada información compartida puede tener múltiples interpretaciones. Chloe, consciente de su posición dentro de Brossard, se mueve con cuidado, evitando comprometerse demasiado, pero sin cerrar completamente la puerta a una posible alianza. En paralelo, Marta se enfrenta a un conflicto interno que la desborda. La situación de la fábrica, la ruptura con Fina, la relación ambigua con Chloe, todo converge en un momento en el que cualquier decisión parece incorrecta. Cuando finalmente se encuentra frente a Fina para hablar, el ambiente está cargado de una tensión que resulta difícil de sostener. No hay gritos, ni reproches abiertos, pero cada palabra pesa más de lo que debería. Fina intenta explicarse, justificar su decisión, pero Marta no está preparada para escuchar. La herida de la traición sigue abierta, y cualquier intento de acercamiento se percibe como insuficiente. Marta no niega que aún siente algo, pero ese sentimiento se ve eclipsado por la desconfianza, por la sensación de haber sido vulnerada en un punto que no sabe cómo reconstruir. Fina, por su parte, acepta esa distancia con una resignación que no logra ocultar del todo su dolor. Su decisión de marcharse de la casa no es solo una consecuencia de lo ocurrido, sino también una forma de protegerse, de evitar una confrontación constante que solo agravaría la situación. Al mismo tiempo, en la colonia, la situación de Nieves alcanza un punto crítico. La presión ejercida por don Agustín se convierte en un factor determinante. Ya no se trata solo de sugerencias o insinuaciones, sino de una insistencia directa que la obliga a enfrentarse a sus propios límites. La idea de confesar empieza a tomar forma, no como un acto de valentía, sino como una salida inevitable. Nieves siente que el peso de su pasado ha llegado a un punto en el que no puede seguir sosteniéndolo en silencio. Cada día que pasa sin decir la verdad aumenta la tensión, el miedo, la sensación de estar viviendo en una mentira constante. En la cantina, Salva percibe ese cambio con claridad. Su experiencia le permite reconocer las señales de alguien que está al borde de una decisión importante. Sin embargo, se mantiene al margen, consciente de que intervenir podría complicar aún más las cosas. Su propia situación lo mantiene en una posición delicada. A pesar de haber sido exonerado, el estigma de su pasado sigue presente, condicionando cada una de sus interacciones. La distancia que mantiene con Mabel es una muestra de ello, una forma de protegerla, pero también de protegerse a sí mismo. Mabel, sin embargo, no está dispuesta a aceptar esa distancia sin luchar. Sus intentos de acercamiento, aunque rechazados, reflejan una determinación que no se apaga fácilmente. Sabe que el camino no será sencillo, pero también sabe que hay vínculos que no se rompen sin dejar huella. Mientras tanto,
Claudia observa todo desde una perspectiva más amplia. La noticia de la inocencia de Salva le ha devuelto una esperanza que se mezcla con una sensación de responsabilidad. Entiende que las decisiones que tome a partir de ahora tendrán consecuencias no solo para ella, sino también para quienes la rodean. En ese contexto, la figura de Gabriel vuelve a adquirir relevancia. Su comportamiento, cada vez más calculado, sugiere que está moviendo piezas en un tablero que los demás apenas empiezan a comprender. La información que posee sobre Álvaro y Beatriz se convierte en un recurso que podría utilizar en cualquier momento. Sin embargo, esa ventaja también lo expone. Saber demasiado implica asumir riesgos, y Gabriel no ignora que hay otros que podrían estar observando, esperando el momento adecuado para actuar. La sensación de control que tanto lo caracteriza empieza a resquebrajarse, aunque aún no esté dispuesto a admitirlo. Por la noche, cuando la colonia se sumerge en una calma engañosa, las tensiones acumuladas no desaparecen. Al contrario, se intensifican en el silencio, en los pensamientos que cada personaje intenta ordenar sin éxito. La muerte de Álvaro sigue presente, no solo como un hecho, sino como un símbolo de todo lo que se oculta bajo la superficie. Cada detalle, cada conexión, cada sospecha contribuye a construir una historia que aún no ha sido contada en su totalidad. Y en medio de esa incertidumbre, todos, de una u otra forma, se ven obligados a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para que la verdad no salga a la luz? Porque cuando las piezas empiezan a encajar, el problema ya no es encontrar la verdad, sino asumir las consecuencias de haberla ocultado durante tanto tiempo. La verdad, cuando finalmente empieza a tomar forma, no lo hace de manera limpia ni ordenada, sino como una marea que arrastra todo lo que encuentra a su paso. En la colonia, el nombre de Álvaro ya no se pronuncia en voz baja, sino con una mezcla de miedo y morbo, como si su muerte hubiera abierto una puerta que nadie sabe cómo cerrar. Mientras tanto, Gabriel comprende que ha llegado el momento de actuar. No puede permitirse seguir observando desde la distancia, porque cada minuto que pasa aumenta el riesgo de que otros unan las mismas piezas que él ha logrado encajar. Su intuición le dice que el vínculo entre Álvaro y Beatriz no solo es real, sino que podría ser la clave de algo mucho más grande. Por eso decide enfrentarse a ella, aunque lo haga de una manera calculada, sin revelar todas sus cartas. La encuentra en un momento de aparente calma, pero basta una mirada para entender que esa serenidad es solo una fachada. Beatriz, al verlo, siente un estremecimiento que no logra disimular del todo. La conversación comienza con rodeos, con frases que buscan medir el terreno, pero pronto adquiere un tono más directo. Gabriel menciona el reloj, el lugar donde apareció el cuerpo, pequeños detalles que, por sí solos, no significarían nada, pero que juntos construyen una acusación implícita. Beatriz intenta sostener su versión, negar cualquier vínculo, pero su voz ya no tiene la firmeza de antes. Hay una fisura que se hace evidente, una grieta que deja escapar la verdad, aunque no se exprese completamente. Gabriel no necesita más, no busca una confesión abierta, sino la confirmación de que su sospecha tiene fundamento. Ese momento marca un punto de inflexión. A partir de entonces, la relación entre ambos se transforma en un juego de poder donde cada palabra, cada gesto, cada silencio adquiere un significado estratégico. Gabriel sabe que tiene una ventaja, pero también es consciente de que Beatriz, acorralada, puede volverse impredecible. Al mismo tiempo, en la fábrica, la situación alcanza su punto más crítico. Las decisiones anunciadas por Brossard empiezan a ejecutarse, y lo que antes era una amenaza se convierte en una realidad tangible. Algunos trabajadores son llamados a oficinas, otros reciben noticias ambiguas que no logran disipar la incertidumbre. Gaspar intenta mantener la cohesión del grupo, pero la tensión es demasiado grande. Las discusiones se vuelven más frecuentes, más intensas. Ya no se trata solo de miedo, sino de frustración acumulada, de la sensación de haber sido utilizados y abandonados. Tasio, en medio de ese caos, siente que pierde el control. Su papel de intermediario se desmorona, y con él, la confianza que los trabajadores habían depositado en él. Cada intento de explicar, de justificar, de ofrecer esperanza, se encuentra con miradas cargadas de reproche. En ese contexto, la figura de Andrés adquiere un protagonismo inesperado. Su insistencia en buscar una alternativa, en no aceptar el traslado como un hecho consumado, lo convierte en un referente para quienes aún creen que es posible cambiar el rumbo. Sin embargo, incluso él empieza a notar el desgaste. La lucha constante, la falta de resultados concretos,
la presión de todos los frentes. Todo contribuye a crear una sensación de agotamiento que amenaza con quebrarlo. Aún así, no se permite ceder. Hay en él una determinación que va más allá de la lógica, una necesidad de resistir que define su carácter. Por su parte, Marta se enfrenta a la imposibilidad de conciliar sus emociones con sus responsabilidades. La ruptura con Fina sigue abierta, sin posibilidad de cierre inmediato, y la relación con Chloe se vuelve cada vez más ambigua. Cuando finalmente se queda sola, sin la presión de los demás, se permite sentir el peso de todo lo ocurrido. La traición, el dolor, la confusión, todo emerge con una intensidad que no puede ignorar. Por primera vez, reconoce que no tiene todas las respuestas, que no sabe cómo avanzar sin perder algo importante en el proceso. Fina, por su parte, atraviesa su propio duelo. Su decisión de marcharse de la casa no ha sido suficiente para aliviar el dolor. Al contrario, la distancia solo ha hecho más evidente la magnitud de la pérdida. Cada rincón de Toledo le recuerda a Marta, cada gesto cotidiano se convierte en un recordatorio de lo que ya no está. Aún así, se aferra a la idea de quedarse, de no huir completamente. Hay en ella una esperanza tenue, casi irracional, de que el tiempo pueda hacer lo que las palabras no han logrado. Esa esperanza, aunque frágil, le da la fuerza necesaria para seguir adelante. Mientras tanto, en la colonia, Nieves llega al límite de su resistencia. La presión ejercida por don Agustín, sumada al peso de su propia culpa, la empuja hacia una decisión que ya no puede postergar. La confesión deja de ser una posibilidad y se convierte en una necesidad. El momento en que finalmente decide hablar no es dramático en apariencia, pero está cargado de una intensidad que se siente en cada palabra. No hay gritos, ni gestos exagerados, solo la liberación de una verdad que llevaba demasiado tiempo contenida. Las consecuencias de esa confesión no se hacen esperar. Las reacciones son diversas, desde la incredulidad hasta el rechazo, pasando por una comprensión que pocos están dispuestos a admitir en voz alta. La comunidad, que hasta ese momento se mantenía unida en la incertidumbre, empieza a fragmentarse. En la cantina, Salva escucha la noticia con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabe que ese tipo de verdades no solo afectan a quien las pronuncia, sino a todos los que están alrededor. Su propia experiencia le ha enseñado que la redención es un camino largo, lleno de obstáculos. Mabel, al enterarse, siente cómo sus propios conflictos se ven eclipsados por una realidad más dura. Su intento de reconciliación con Salva queda en un segundo plano, sustituido por una necesidad de entender, de procesar lo que está ocurriendo en su entorno. Claudia, desde su posición, intenta encontrar sentido en medio del caos. La suma de eventos, la muerte de Álvaro, la crisis de la fábrica, la confesión de Nieves, crea un escenario donde todo parece interconectado, aunque las conexiones no siempre sean evidentes. En ese contexto, la figura de Gabriel se vuelve aún más ambigua. Su conocimiento sobre Álvaro y Beatriz lo coloca en una posición de poder, pero también lo expone a nuevas amenazas. Cada paso que da, cada decisión que toma, puede tener consecuencias que no ha previsto. Por la noche, cuando la colonia parece finalmente calmarse, Gabriel vuelve a repasar mentalmente todo lo ocurrido. La imagen del cadáver, el reloj, el chupete, cada detalle adquiere un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes. La conclusión a la que llega no es tranquilizadora. Álvaro no murió por casualidad. Su muerte está ligada a una red de relaciones, secretos y decisiones que van más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y en esa red, hay más de un implicado. Mientras tanto, en la casa grande, Damián observa el resultado de sus decisiones con una mezcla de tristeza y determinación. La crisis de la fábrica, las tensiones familiares, la sensación de haber perdido el control, todo converge en un momento que exige una respuesta. La conversación con Digna vuelve a su mente, recordándole que aún puede hacer algo, que no todo está perdido. Esa idea, simple pero poderosa, le permite recuperar una parte de la claridad que había perdido. Al mismo tiempo, Fina y Marta, cada una desde su propio espacio, empiezan a asumir que su relación no podrá volver a ser la misma. No se trata de falta de amor, sino de heridas que necesitan tiempo, espacio, quizás algo más que ninguna de las dos puede ofrecer en ese momento. Así, el capítulo se cierra con una sensación de transformación profunda. La muerte de Álvaro ha actuado como un catalizador, acelerando procesos que ya estaban en marcha, obligando a cada personaje a enfrentarse a sus propias verdades. Y en ese escenario,
donde las certezas se desvanecen y las dudas se multiplican. Solo queda una cosa clara. El equilibrio que sostenía la colonia ha desaparecido. Lo que venga a continuación no será una continuación de lo conocido, sino el inicio de algo completamente distinto.